Muy buenas a todos. En este vídeo os voy a enseñar diferentes herramientas para generar código. En este caso, bueno, principalmente van a ser dos extensiones de Visual Studio Code y tres editores que también están basados en Visual Studio Code. Así que yo creo que ahí vamos a ver todos los que somos, sobre todo que son desarrolladores de frontend, que van a ver unas similitudes. Estas herramientas me he centrado en probarlas todas con el mismo proyecto, que es un proyecto que estaba hecho en JavaScript y React, una versión antigua, y la he ido probando según iba migrando ese proyecto a una versión más nueva de React, añadir tipos para que sea, para pasar a TypeScript, para meterle también byte, es decir, iba mejorando en lo que era el proyecto a base de literalmente decirle a la IA que lo fuese haciendo, ¿vale? Y obviamente metiendo yo mano porque había algunas cosas que casi todos más o menos fallaban en lo mismo, al fin y al cabo, ¿vale? Dicho esto, todas estas herramientas que he probado y que voy a enseñaros tienen están centradas en una cosa, y es que básicamente el modelo que se pueda probar sea siempre el mismo, porque si no, no tiene sentido si se usa diferentes modelos. Entonces, siempre he probado Claude 3.7 Sonnet, que es el que mejor funciona a día de hoy, y que también tengan la opción de los agentes. Obviamente, hay un montón de herramientas más que tengan el tema del chat, autocompletado. En eso no me he centrado, me he centrado en los agentes, ¿vale? Que tengan un sistema de que automáticamente tú le digas algo y se ponga a editar ese código. Dicho esto, vamos a ir con las primeras extensiones, que en este caso son las extensiones visuales de Studio Code, a ver qué os parece. La primera extensión que voy a enseñar para Visual Studio Code es Clean. Bueno, no sé cómo se dirá, pero es Clean, ¿vale? Básicamente la vi hace muy poco en OpenRouter, he estado probándola bastante y me ha sorprendido, aunque le he visto aquí un par de fallitos que ahora comentaré. He de decir que de todos los que permiten personalización, obviamente es de las que más permiten, básicamente por el hecho de que estamos hablando de una extensión de Visual Studio Code que es de código abierto. Y aparte te permite meter una cantidad ingente de providers, ya lo veremos, que es una locura lo que te deja hacer. Para que os hagáis una idea, aquí lo tendríamos ya abierta. Y bueno, ahí has visto que tengo aquí unas pequeñas tareas. Le he ido haciendo y le he ido haciendo pruebas. Incluso he hecho prompts de estos para así cambiando el ánimo hacia mejor Claude. Y también he probado diferentes modelos. Te permite cambiarle bastantes modelos, usar bastantes providers, como el Studio, por ejemplo, por si lo queréis incluso en local. Yo en mi caso lo he probado y tal, en QWQ y también con Distill Llama. Y bueno, también con el Distill QN no me iba muy bien, la verdad. Y por lo de general va bastante bien si usáis Claude 3.7. Si usáis otros modelos, como que tiende a fallar, a dar más errores y demás. Para que hagáis una idea, por ejemplo, usando OpenRouter y tirando de DeepSeek R1, que tiene una versión ahora mismo que está abierta de manera gratuita, eh, daba muchos fallos, cada 3x3 fallaba, y así que realmente decidí ver otras opciones y tirar de otros modelos. Porque quería probar con DeepSeek y no funciona muy bien, sobre todo, como digo, con Clean. Pero sin embargo, os voy a enseñar otra herramienta que esto es lo que pasa en el código abierto. Estamos hablando de Rowcode. Rowcode es básicamente el fork de Clean. Y es un fork que sorprendentemente tiene muchísimas más opciones. Me funciona a mí, por lo menos, mucho mejor. E incluso tengo menos fallos con el tema de DSIC R1, que es con el que más he tenido fallos en estas dos extensiones. Y con DSIC no tengo ese fallo. Bueno, perdón. Con Rocco no tengo ese fallo. Lo voy a enseñar para que lo veáis. Y bueno, realmente tienen los mismos, obviamente tienen los mismos providers y tienen muchas más opciones de configuración en el autoproof. Puedes configurar el tema de autoproof con más opciones, incluso meterles comandos que quieres que los permita automáticamente. Tienen muchísima más configuración. Así que sinceramente, yo estaba usando Clean mucho más. Vi Rowcode hace poquito, hace menos tiempo, y le he usado más tiempo Rowcode que el Clean.
por el simple hecho de que va mucho mejor. Al fin y al cabo es un fork con unas modificaciones y con unas ventajas. No sé si en cierta manera tendrá algunos inconvenientes. Yo por ahora no lo he visto, me gusta mucho más, pero ya los tenía a la vista que ambos son código abierto y demás. Hay que comentar que ambos tienen el sistema también de integración MCP, es decir, para que uséis el servidor MCP. Sinceramente, no puedo deciros cómo funciona porque no lo he probado. El tema de los MCP no lo he probado. También tiene integración con el navegador para, para los points y tal, pero nunca lo he conseguido usar. No he llegado a verlo como tal funcionando, así que tampoco puedo decir. Y por lo general va bastante bien. Y como punto fuerte es literalmente que puedes configurarle prácticamente todo. Tienes muchísimas opciones, incluida el PRON y demás para configurar. Y aparte, puedes incluso cargar modelos locales, modelos de OpenRouter, de prácticamente, como veis, tiene un montón de providers. Dicho esto, si nos vamos al tema de privacidad, obviamente este tendrá mejores opciones, pero en los siguientes editores, ya como son editores con modificados, no voy a meterme en temas de seguridad, de privacidad ni nada por el estilo, porque al fin y al cabo son peticiones más cerradas y no sabes realmente cuál es la privacidad de ello. A no ser que, bueno, te leas la política y confíes en ella. Dicho esto, vamos a ir al siguiente editor de código, a ver qué os parece. Es el turno de Cursor. Cursor, como podéis ver, está basado en Visual Studio Code. Realmente todos los que voy a enseñar están basados en Visual Studio Code. Y bueno, cada uno tiene sus cositas. El caso de Cursor yo creo que es el más conocido de todos. Al fin y al cabo, sí, diría que de los más conocidos, también de los que más tiempo puede llevar del tema de editores enfocados en inteligencia artificial. Y dicho esto, la verdad que a nivel general va bastante bien. Lo único que aquí ya, aunque no voy a meterme en ello, ya tendréis que mirar el tema del pricing. Es decir, con las extensiones de Visual Studio Code, pues no me voy a meter porque puedes meter, como digo, el modelo que tú quieras y básicamente incluso en modelos en local y demás. Entonces el pricing ya más o menos lo decides tú. En este caso ya estás más limitado al pricing que te da el propio cursor. Obviamente la privacidad va por su cuenta y aunque sí que tiene unas cositas, que ahora lo voy a enseñar, que se puede personalizar. Es decir, vosotros podéis personalizar la API Key para que el coste sea inferior. Sí es verdad que está también de muchas maneras limitado. Para que lo veáis aquí, aquí son los modelos disponibles. Puedes añadirlo sin ningún tipo de problema alguno más. Y bueno, puedes meter API keys de OpenAI, Anthropic, Google, que bueno, incluso ellos mismos te están diciendo que incluso es más recomendable que directamente pagues una versión Pro que usar una API key custom, ¿vale? Dicho esto, los puntos fuertes que me ha gustado del curso es que eh, lo que es el tema de la gente es de los que mejor va, es decir, en tema de integración, me ha gustado bastante, porque en algunos, que ahora comentaré, tiene algunos fallos, incluso con sus propios modelos y demás. Cursor, por suerte, no he tenido esos problemas, es como el que menos errores he llegado a tener de integración. No estoy refiriendo a errores de modelo, ¿vale? Es decir, no es que el modelo haga algo que no tiene ningún sentido, no. Son errores de que a lo mejor falla porque no se ejecuta bien un comando o que la respuesta ha fallado, cosas de ese estilo, ¿vale? Luego, otra cosa que tiene y me gusta bastante, aunque no lo he llegado a probar completamente, es el tema de añadirle documentación. Vosotros aquí añadís la documentación de un proyecto en concreto y tiene mayor contexto de ello, por lo tanto, os puede ayudar mejor, ¿vale? Y por lo demás, tiene también el tema de MCP. Al final, como he dicho, el tema de MCP no lo he llegado a probar. Y para versiones gratuitas tiene aquí un modelo, tienen dos modelos suyos, que es el Cursor Fast y Cursor Small, que tienen menos limitaciones y tal, pero no van obviamente igual que Clave 3.7 Sonnet. Entonces, si lo quieres de manera gratuita, vas a tener mucha limitación al punto de que pues, ya no puedas hacer mucho. Además, yo he estado dejándolo usar porque obviamente estoy probando todos los que hay y porque no tengo una licencia, no le he comprado, no le he pagado. Por lo tanto,
Estoy más limitado en ese aspecto. Dicho esto, de todos los editores de este estilo, diría que es el que mejor me ha funcionado en general, ¿vale? Y que mejor funcionamiento veo. Es decir, si tengo que elegir entre, de todos los que hay de pagar, posiblemente el que tiraría sería de curso. Dicho esto, os voy a traer ahora otros dos que mucha gente como que me los ha traído mucho, que me los haya, me ha hablado mucho de ellos, pero hay algunos que no me convencen y otros que, bueno, ya lo veremos. Así que vamos con el siguiente. El siguiente del listado es Windsurf, que yo creo que también es uno bastante conocido y que suele hablar bastante la gente de él. Es más, me lo comentaron en un vídeo y demás, diciendo que era el mejor y tal. Y bueno, también es un editor basado en Visual Studio Code, al fin y al cabo todos lo son. Y tiene sus versiones que tienen un plan gratuito para que tengas poder usarlo de manera permanente. Luego tiene diferentes tipos de planes. En el tema de los planes, como digo, no me voy a meter mucho de si uno es mejor o otro es peor en ese aspecto. Dicho esto, vamos a pasar al editor y voy a ir diciendo algunas cositas que la verdad que no me han gustado. Lo primero de todo es que es el único editor, por así decirlo, que he tenido temas de que usa un marketplace diferente al de Visual Studio Code, es decir, no usa el de Microsoft, usa uno de este que se llama Open-VSX. Y la verdad que me ha empezado, inicialmente es el que me ha dado problemas al importar la configuración de Visual Studio Code, porque hay algunas extensiones que por alguna razón no funcionaban bien o que no se descargaban porque no estaban en ese marketplace. Dicho esto, esto es como, no lo entiendo, ¿por qué habéis hecho esto? Dar la opción de que tengas por defecto el de Visual Studio, tengas el marketplace que usan todos y luego que si quieres que se puedan cambiar, pero no hagas esto. Así que es por ello que por lo menos esta parte ya no me ha gustado inicialmente. Luego, por otra parte, nos vamos a su propio sistema, a su propia gente, que lo llaman Cascade, mejor dicho, ¿vale? En español. Y no tienen muchas opciones de configuración. Puedes configurar el prompt, algunas cositas, pero no te deja cambiar, poner tu propia API key, que de todos los que he probado es el único que no te deja. Lo cual también me tira más para atrás porque dices que sí o sí vas a tener que tirar por ellos y tirar a un plan más a un plan más pro o quedarte sin hacer nada porque estás más limitado. Lo bueno que tiene, que sí que he estado mirando, que la integración con MCP es de los que mejor me ha gustado, bueno, más me ha gustado básicamente porque es de los más fáciles de configurar. Directamente tenía como preconfiguraciones y aunque no lo he usado, sinceramente no lo he usado, ya incluso me instalaba un servidor MCP que era con Purpeter concretamente y me quedé sorprendido. Es como el otro, es que como que tenías que configurar más, en este era mucho más sencillo. Así que en esta parte, bien por ellos. Pero es prácticamente de lo poco que sinceramente puedo decir algo bueno de Quinnsur. Es que no. De todo, sinceramente, el que menos usaría y el que menos me ha gustado por lo que ya les voy comentando. Y porque luego está probando sus modelos. Bueno, en este caso probé con 3.7, con Claude 3.7 Sonnet. Y la verdad que va bastante bien lo que es el Writer. Que bueno, el agente, mejor dicho. Y una de las cosas que no me ha gustado de cuando he llegado a en versión gratuita, que tienes el modelo suyo, que es Cascade, es que no funciona muy bien que se diga con el tema de la gente. Cada 3x3 falla, te da la petición que falla, incluso te dice, no se ha cobrado crédito. Y te va diciendo, no, sí, aparte que es gratuito, si encima me estás cobrando crédito por una petición que ha fallado, apaga y vámonos. Así que, dicho esto, es de los editores que, aunque mucha gente me lo ha recomendado, es el que menos me ha gustado de todos los que voy a enseñar. Así que bueno, vámonos al siguiente, que ya es el último, y a ver qué os parece. Como última opción tenemos Try, que básicamente es el editor de código basado en Visual Studio Code de los creadores de TikTok. Yo creo que por eso se ha hecho viral en cierta manera, porque hubo un montón de los creadores de TikTok han creado un editor de código y tal. Hasta hace no mucho no estaba disponible en Windows, ya sí que está disponible y en otras plataformas.
Y bueno, hay que decir que este ahora mismo diría que es una versión como de pruebas, de test para atraer mucha gente, porque básicamente es completamente gratuito. Es decir, puedes ejecutar en los modelos Claude, por ejemplo, 3.7 Sonnet o cualquiera de los otros modelos que tiene disponible sin ningún tipo de límite. Por lo tanto, al fin y al cabo, no hay quien gane a eso. Si puedes ejecutar modelos de IA y al fin y al cabo el modelo siempre es el mismo, porque normalmente todo el mundo coge el mismo, pues no hay quien lo gane. Dicho esto, entendemos que esto es por cierto tiempo, es decir, a ver, no creo que dure mucho tiempo. Y hay que decir también que es un coste de privacidad, entiendo, porque obviamente nada en esta vida es gratuita. Entonces, se entiende que puede ser que los que menos acepten la privacidad y que obviamente seas tú el tester. Así que, aún así, yo ahora mismo es el que más estoy usando. Dicho esto, voy a enseñaros cómo es y así veis lo que tiene. Vale. Como configuración de su aparte de IA, no tiene prácticamente nada de configuración. El tema de MCP todavía no lo han implementado. Su agente, que lo llaman aquí Builder, está en beta, aunque funciona bastante bien, la verdad. Y como veis, no tenemos muchas opciones. Lo único que tenemos es que en este caso sí podemos seleccionar el provider que queramos y el modelo que queramos. Hay que tener en cuenta que cuando añadimos nuestra propia APK, aquí ya sí que nos sale gratuito y que tienes que tirar por ellos. En niveles generales, como digo, es el que más estoy usando y más me está gustando, básicamente porque como puedo usarle sin parar, pues para un proyecto como es este, que es de código abierto, que quiero hacer muchos cambios y que quiero probar sobre todo también cómo funciona el tema de agentes y hasta qué punto puedo forzar la máquina de Cloud, pues me viene bastante bien. Al fin y al cabo no pierdo prompts porque no los gasto. Luego, sí que veo que es un editor bastante lento. Bueno, no es lento, muy lento, pero sí que es más lento que todos los demás. Por alguna razón, el abrir ficheros, manejarle, abrirle en sí, como que le noto más lento. No mucho, como digo, pero sí un poquito más. Y el que sea completamente gratuito, en su builder también tiene un problema. Y es que durante ciertas horas, cierto tiempo, pues cuando le pides que haga una tarea, pues se tira bastante tiempo en hacerla porque tiene como una cola de espera. A lo mejor para hacer la primera petición se tira 5 o 10 minutos y como tiene que hacer varias, pues tarda un montón. Por lo tanto, obviamente, si queréis hacer un proyecto que quiere ir rápido, pues no es lo mejor. Y bueno, en general, yo como digo, el que más uso. Así que ya vosotros saquéis vuestras conclusiones. Pero yo voy a sacar las mías en esta parte, que es la de conclusiones. Como conclusión, diría que hay que tener diferentes puntos de vista. Si eres una empresa o si tienes un proyecto que quieres ir a la máxima privacidad posible, yo tiraría por usar las extensiones de Visual Studio Code y puedes tirar por Clean o por Raw Code. En mi caso tiraría por Raw Code, como digo, porque es básicamente un for de Clean y con más opciones. Me gusta más y va mejor. Si luego, eh, obviamente eso tiene un coste mayor o incluso un coste... Tiene un coste mayor si tiras por APKs porque normalmente te va a salir más caro posiblemente, pero puedes pedir también por modelos locales o modelos en servidores propios y obviamente ya eso, el coste de la luz, el coste del servidor. Así que por eso digo que a nivel de privacidad es el que mejor, porque al fin y al cabo puedes llegar a ejecutarlo en local. Luego, quitando eso, en tema de privacidad, ya quitando el tema de privacidad, ya iría a los tres editores que tienen, Windsurf, Cursor o Trae. Trae, sinceramente, si fuese de pago, que tuviese una parte de pago, me lo pensaría de usar. Y lo pensaría, lucharía contra curso, es decir, tiraría al que más me convenza en ese aspecto, es decir, al que mejor, más pro me deje usar, por un menor coste. Wilson le descartaría por completo. La verdad, no es que no me ha volado nada, no me ha gustado nada, sinceramente. Y dicho esto,
Si llega un momento en que toca pagar por trae, pues seguramente yo tiraría por curso, porque al fin y al cabo es el que a nivel general me ha ido mejor, va bastante rápido, tiene un modo privacidad que, bueno, supongo que algo de privacidad dará, pero ya sabemos cómo estas cosas. Y dicho esto, no tengo más que comentar en este aspecto. Si veis algún otro editor, alguna extensión que tenga el tema de agente, porque luego hay muchas más extensiones, pero que tenga el tema agente, solo conozco estas. Comentadme en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle like y obviamente suscribiros si no estáis suscritos, porque quiero hacer más contenido de este estilo. Y bueno, y como último apunte, a todas esas personas, por favor, que ahora mismo está mucho a la moda del vice coding por favor, si no sabéis desarrollar, no os pongáis a hacer páginas web y mucho menos backend con, con la IA. Porque actualmente yo, haciendo pruebas y cambiando código, he cambiado tanto código que muchas veces he tenido que tirar para atrás y deshacer y ver para ver qué cojones había hecho perdón, a ver qué había hecho la IA y qué me había roto. Tú eres una persona que no tienes conocimiento a ese código, lo más posible es que tengas fallos, que posiblemente te funcione perfectamente y y puede que funcione y tal. Pero va a llegar un momento en el que alguien que sea un poquito más listo va a encontrar el fallito y te la va a liar. Dicho esto, se vienen muy buenos tiempos para los que se dedican a la ciberseguridad, todos los atacantes como defensores, así que yo me iría para allí. Así que bueno, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dale like y suscribiros. Hasta la próxima.